Hola amigos, soy José Moreno. Qué gusto estar contigo nuevamente como cada semana estudiando la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo un solo capítulo, el capítulo 31 de Deuteronomio. Y quisiera hablarte del día más importante del año. Bueno, es algo que podemos ver en esta ocasión. Para ti, ¿cuál es el día más importante del año? Decían que para alguien que le importa mucho la economía, decían que para él el día más importante es el 1 de enero. ¿Cuál podría ser el día más importante para ti? A lo mejor me está escuchando una mamá y aquí en México sería el 10 de mayo. Sin embargo, y aunque no lo podamos creer, realmente el día de tu cumpleaños es el día más importante del año. No es así, es el día más esperado, es el que más esperas, es el que tienes contemplado, es el que no puede ser igual a otro día. Ese día quieres que sea diferente, ese día quieres recibir cosas, quieres recibir regalos, sonrisas, abrazos, gente, en fin, ese día del cumpleaños es un día sumamente importante. Y hoy vamos a ver un cumpleaños interesante en la palabra de Dios. Te repito la cita, Deuteronomio capítulo 31, y te invito a que lo leas con detenimiento. Es un capítulo pequeño, pero es un capítulo sumamente interesante. Aquí en México cantamos en los cumpleaños y por lo general cantamos una canción que todos no lo sabemos. Es el famoso "Queremos pastel, pastel, pastel". Y en los cumpleaños también existen algunas otras cosas, como por ejemplo los regalos, no solamente las canciones, existe lo que es la comida y existen también palabras especiales. También estaremos hablando con ella, pero acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 31. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y estate muy pendiente porque hay personas que me han dicho, ¿a poco hay un cumpleaños ahí? Sí. Fíjate cómo, si puedes ver un poco más allá de lo que normalmente queremos entender, vas a poder ver que es un día especial, muy, muy especial para alguien. Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 y 2, la palabra de Dios dice así: Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Versículo 2, y les dijo: Este día soy de edad de 120 años. No puedo salir ni entrar más. Además de esto, Dios me ha dicho: no pasarás este Jordán. ¿Identificaste el cumpleaños? ¿Lo viste? Muy bien. En el versículo 2, ahí decía que Moisés dijo: este día, no ayer, no mañana, este día, señores, soy ya de 120 años. ¡Qué barbaridad! Efectivamente, estamos hablando de que la Biblia nos narra algo que ocurrió en el cumpleaños 120 de la vida de este gran hombre como lo fue Moisés. Era el cumpleaños 120 y Moisés les da una enseñanza muy ilustrativa. Pero quiero que pienses en una persona de 120 años. ¿Cómo te imaginas? ¿Has conocido tú alguna vez a una persona de 120 años? Yo tuve la oportunidad de conocer a mi bisabuela. Yo apenas tendría unos 8 o 9 años de edad. Y acudimos allá a la Ciudad de México, donde ella vivía. Precisamente era una celebración de fin de año. Y nos sorprendió verla con mucha vitalidad. Ella no solamente fue parte de la cena, sino que estuvo ahí cenando con nosotros, sino fue la que preparó la cena ahí para varias personas. Le dio mucho gusto ver a su nietecito, ¿verdad? A quien le llamó con mucho cariño, se refería a mi papá. Y estuvimos compartiendo con ella ese tiempo con alegría, con comida y con muchos otros familiares. A la semana siguiente, después de estar completamente, pues sí, realmente ella se encontraba sana, ella se encontraba feliz, contenta, activa. Ella partió de este mundo. Y fíjense que los cumpleaños es algo, como les decía, es algo muy interesante. Por ejemplo, ¿sabía usted que poco más del 30% de las personas, poco más del 70% de las personas que mueren por muerte natural lo hacen a los pocos días o poquitos meses después de su cumpleaños, como si el cumpleaños fuera una meta muy importante? Bueno, pues te quiero presentar en esta ocasión el caso de Moisés, que en el día 120, en el cumpleaños 120 de su vida, él utilizó esto para concluir completamente bien algo y comenzar algo.
La tradición hebrea nos habla de que ese día fue el día precisamente en que Moisés murió, sí, el día de su cumpleaños. Y en ese día Moisés llegó a ser un gran hombre que terminó y aprovechó ese cumpleaños de una manera excepcional. Como te decía, les dio una enseñanza muy ilustrativa. A pesar de ser una persona ya tan grande de edad, dice que salió, y es que la porción de esta ocasión tiene por nombre y fue, y salió, y es que Moisés salió y fue. Como te dije, por lo general, si tú consideras una persona de esa edad, tú vas a acudir a donde él está, pero Moisés hizo lo contrario. Él salió de su tienda, de la zona donde estaba la tribu de Leví, y fue a donde estaba todo el resto del campamento. Y tenemos que entender que no era un campamento sencillo, por favor. No eran unas 10, 20 tiendas de campaña en el desierto, no, era muchísima gente. Los cálculos, oscilan entre 2 a 3 millones de personas, así que era un campamento sumamente grande, y este hombre de 120 años en su cumpleaños lo que hace es, con una humildad tremenda, sale y busca a todo Israel. No utilizó la forma de llamarlos, ¿verdad? Él pudo haber ordenado que se tocara el shofar y que todos vinieran a él, porque, señores, les voy a decir algo importante. Dios me dijo que ya me voy a morir y que no voy a cruzar el Jordán. Bueno, entonces, por favor, tengo algo importante que decirles, vengan todos ustedes. No hizo eso. Tú puedes ver que esa era la forma de convocación en Números capítulo 10, versículo 7. Ahí es donde dice que cuando Moisés quería convocar al pueblo, se tocaba el shofar. No, ahora no. Moisés se levantó, este hombre grande de edad, y salió a buscarlos a ellos. Esto denota una actitud humilde, esto denota una actitud que no busca los privilegios, ni siquiera el día de su cumpleaños. Esto habla de un hombre que ha cambiado por completo. Hoy Moisés tiene 120 años, no es aquel joven de 40 que cuando vio algo que no le parecía, inclusive atentó contra la vida de un egipcio. No. Ese joven impetuoso, ese joven que se sentía con derechos, con autoridad sobre los demás, ese joven ya no está. El día de hoy es un hombre al cual los cumpleaños lo han ido cambiando, porque ha ido aprovechando esos cumpleaños. No ha estado pensando tanto en qué recibir, sino más bien está pensando en qué dar y en qué redirigir. Y él tiene una noticia grande de parte de Dios. Dios le dijo que iba a morir, y eso no es tanto lo que le preocupaba, sino que realmente lo que movió su corazón en ese tiempo, lo que lo puso muy, muy sensible, es que le dijo: ya se acabó tu servicio de la palabra de Dios hacia el pueblo. Ya no les vas a enseñar más. Todo lo que les has enseñado lo estás concluyendo en este día, Moisés. Ya después de este día, tú ya no serás más su líder, tú ya no les enseñarás más la palabra de Dios. Vas a tener que delegar esto en la persona de Yehoshua, nuestras Biblias traducido como Josué. Vas a delegarlo sobre de él, y él será el nuevo líder. En su cumpleaños, precisamente, él entregó esa estafeta, por decirlo así, a la persona de Josué. Entonces él termina, y cuando termina su función de la palabra de Dios de enseñar, es cuando Moisés dice: bueno, ¿y qué caso tiene vivir más aquí? ¿Qué caso tiene un día más aquí en esta tierra? En verdad entiendo que el Señor me cambió, me transformó, porque me dio de su palabra, y lo que hizo fue hacerme un ministro de su palabra. Pero como ya no voy a dedicarme a eso, Moisés pensó: ¿qué caso tiene vivir un día más? Moisés no es la única persona en la Biblia que ha pensado de esa manera. Por ejemplo, el apóstol Pablo también pensó de esa manera. Él se dio cuenta que conocer a Dios, servirle a Dios, era lo más importante que podía hacer en esta vida. Que verdaderamente su propósito final era ese, de servir a Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 18, dice estas famosas palabras: pues en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Sí, en Él somos, en Él existimos. Gracias a Él es que verdaderamente nuestra vida vale la pena. Hace unos pocos meses mi hijo se vio enfermo, uno de mis hijos se vio enfermo fuerte,
una enfermedad que lo llevó a cuestionar precisamente los propósitos de la vida. Y me decía mi hijo, bueno, es que realmente todo lo que uno haga carece de importancia. A veces el Señor nos lleva a situaciones así. A veces nos lleva a situaciones de una enfermedad, de un accidente, de una pérdida trágica, para que nos demos cuenta de que en la vida hay muchísimas cosas hermosas que podemos vivir. Podemos hacer grandes esfuerzos. Podemos buscar y luchar por esos sueños tan anhelados que tiene la gente y que definitivamente no son malos. Por ejemplo, estudiar una carrera, conocer algún país, aprender un idioma, visitar muchos lugares. Son cosas maravillosas que si las podemos hacer, verdaderamente nos llenan de gusto. Otra de ellas, por ejemplo, es verdaderamente prosperar en términos materiales. Sin embargo, a pesar de que todas esas cosas son buenas, ninguna de ellas es realmente el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida, los grandes hombres como Moisés, como Pablo, se dieron cuenta que el propósito de nuestra vida es precisamente conectarnos con Dios, conocerle, amarle, servirle. Ese es el gran propósito de nuestra vida. Y en el cumpleaños 120 de Moisés, Dios le dice, ese propósito ha quedado concluido. Entonces Moisés aprovechó su cumpleaños para hacer muchas cosas. En cierta ocasión, una persona que hablaba, ¿verdad? Decía, sin la palabra de Dios no podemos vivir. Una persona que escuchaba le dijo, ¿y si pudiéramos? ¿Quién quisiera vivir sin ella? Obviamente estas personas llegaron a comprender que en Dios nosotros en verdad nos movemos, en verdad existimos, en verdad somos. ¿Conoces tú el propósito de tu vida? Y me estoy refiriendo no al propósito que siempre has pensado o que podrías llegar a tener en mente, sino al propósito el cual Dios quiere para ti. Segunda pregunta, ¿ese propósito de vida tiene alguna relación con Dios? Y tercero, para tu próximo cumpleaños, aprovecharás también como Moisés las cosas como para redireccionar lo mejor posible, afinar el rumbo de tu vida para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Los cumpleaños, como te decía, son días sumamente especiales. Y no solamente porque nos hacen sentir bien la familia o los amigos, sino porque son momentos en los cuales tú y yo podemos verdaderamente terminar con cosas que no nos han ayudado y puede ser el comienzo de algo mucho mejor. Pero en los cumpleaños también existen regalos, ¿verdad que sí? ¿A quiénes de ustedes les gusta recibir regalos el día de su cumpleaños? Bueno, pues Moisés habrá recibido algún regalo en el cumpleaños 120. Fíjate lo que dice la Escritura. Deuteronomio 31, 4 al 8. El Señor destruirá a las naciones. Esto es lo que Moisés está diciendo y se lo dice primero a Israel. El Señor destruirá a las naciones que viven en esta tierra, tal como destruyó a Sehón y a Og, los reyes de los amorreos. El Señor entregará a los que viven allí y tú tendrás que hacer con ellos como Él te lo ordene. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Unas palabras, un mensaje hermoso de parte de Moisés hacia el pueblo de Israel. Las palabras hermosas en los cumpleaños no deben faltar. Recuerdo que hace poco fue el cumpleaños de mi hija y una de las cosas que ella nos pidió a su mamá y a mí fue que le entregáramos una carta. Es importante que las palabras importantes ocurran en los días importantes. Porque así debe de ser. Y en el caso de Moisés, más allá de solicitarlas, que es muy bueno que lo hagas, él quiso obsequiarlas. Sí, el cumpleañero dando regalos. El cumpleañero le brindó palabras hermosas a todo el pueblo de Israel. Pero fíjate que en el versículo 7
se dirige especialmente a Josué y le dice estas otras palabras. Y luego Moisés mandó llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a nuestros antepasados que les daría. Tú serás quien repartirá entre ellos y les dará como sus posesiones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti, estará contigo, no te fallará ni te abandonará. ¿Sentiste que volví a leer los versículos anteriores? Pareciera que sí, ¿verdad? Porque el mensaje a Israel contenía básicamente 3 cosas. Número 1, te dará victoria sobre todos tus adversarios, Israel. Número 2, sé fuerte y valiente, no tengas miedo. Y número 3, Dios no te fallará ni te abandonará. Este fue el mensaje, básicamente este fue el mensaje, las palabras que Moisés le obsequió a Israel en ese día de su cumpleaños. Pero cuando lees los otros versículos, sí, los que le dijo a Josué, ¿verdad que tiene lo mismo? Vencerás sobre todos tus adversarios, esfuérzate y sé valiente, no tengas miedo, y por último, Dios no te fallará ni te abandonará. Cuando estábamos estudiando en casa esto, uno de mis hijos me dijo: pero esto es lo mismo que dice el libro de Josué en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad que sí? Sí, y Dios le dijo a Josué esto. La pregunta obvia es que si Josué escuchó una vez esto de parte de Dios, otra vez de Moisés hacia todo Israel, ¿por qué necesitaba Josué oírlo una tercera vez en lo particular hacia él? Y yo hago esta pregunta: ¿por qué Moisés le tuvo que decir a Josué lo que ya sabía? ¿Por qué le tuvo que decir el famoso esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo? ¿Por qué se lo tuvo que decir otra vez? La Biblia, mis amados, es el documento fehaciente, veraz, que contiene la voluntad de Dios. Y ahí se encuentra, ahí está. Muchos la han leído y muchos conocen lo que dice. Y Dios ha dicho, por ejemplo, que Dios ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús para que el que cree en Él no se pierda, sino que tenga salvación, tenga vida eterna. Así que la Biblia dice que Dios ama al mundo. Hay personas que leen este versículo y dicen: ¿sabes qué? Me doy cuenta que Dios me ama. Los que leen la Biblia dicen: ¿qué no lo habías leído? Sí, pero en esta ocasión lo leí y fue algo especial. Fue como si Dios me lo estuviera diciendo a mí. Es importante que la Biblia cobre vida delante de tus ojos. Es importante que tú sepas que a pesar de que ahí está la voluntad de Dios y que muchos, millones de personas la han conocido, es importante que tú sepas que Dios te está hablando a ti. Pero en esta ocasión es Moisés el que le está hablando una tercera vez a Josué. Quiero que sepas esto. ¿Por qué? Si ya Dios lo dijo para todos, si ya Dios lo dijo para ti, ¿por qué necesito que un ser humano me diga lo que ya sé que Dios se lo dijo a todo el mundo? ¿Sabías tú que uno de los más grandes regalos es cuando un ser humano le da unas buenas palabras a otro ser humano? En los cumpleaños hay muchos regalos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles te gustan más? Hay algunos regalos muy caros, hay algunos regalos mucho más baratos, hay algunos regalos muy significativos, pero sin duda los mejores regalos que un ser humano le puede dar a otro ser humano son las palabras de ánimo y aceptación. Y ahora Moisés se las estaba dando a Josué. ¿Por qué se las estaba dando a Josué? ¿Por qué necesitamos que un ser humano le dé ese tipo de regalos a otro ser humano? Recuerda, Josué era una persona que había pasado casi inadvertida en la Biblia hasta este momento. A partir de ahora cobraría una importancia grande. Sería ahora el sucesor de Moisés, el siguiente líder de una gran nación en crecimiento y en expansión. Pero Josué no era un gran general ni líder, más bien era una persona, podríamos decir, de un bajo perfil que necesitaba hacer una gran tarea. Y ahí está la clave. Las personas
que no tienen las credenciales suficientes, pero sí tienen unos retos muy importantes en la vida, necesitan que otra persona venga y le diga lo que Dios ya dijo. Cuando tú le das palabras de ánimo y de aceptación a otras personas, ¿sabes lo que estás haciendo? Los estás capacitando para retos más grandes de los que ellos son capaces de soportar. La energía, la vitalidad, la confianza, la autoestima de una persona cuando se le dicen las palabras correctas, las palabras de aceptación, las palabras de apreciación, de aprobación, son palabras muy importantes. Aquel jugador, aquel niño que está ahí en la cancha podría llegar y podría hacer algo, un extra, hacer la diferencia en ese partido encontrado donde no se puede destrabar el famoso 0-0. Pero cuando llega, por ejemplo, el papá de ese niño y le grita desde la banca: vamos hijo, tú puedes, algo pasa en la mente de ese joven que su capacidad sube mucho más allá y hace la gran diferencia y se anota el victorioso 1-0. Piensa en las palabras de aprobación y aceptación que tú le podrías dar a alguien. Te voy a invitar a que, inclusive, si es necesario, que tú tomes un lápiz o tu celular y apuntes este inicio de frases. Por ejemplo, que tú puedas terminar esta frase: cuando tú... Y piensa en la persona en que se lo vas a decir. Cuando tú, ¿qué? O que le digas, por ejemplo: qué bien suceden las cosas cuando tú... O me siento tan orgulloso de ti porque tú has... Piensa cómo terminarías esas frases, pero piensa en la persona a las cuales le vas a dirigir esas palabras, a las cuales le vas a mandar, terminando este video, esas palabras de aprobación y de aceptación que tanto necesita, y que, a pesar de ser una persona que no se siente capaz en la vida, va a lograr tanto gracias a esas palabras que tú le vas a dar. Salmo 31:24. Así que sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Lucas 16:24. Esfuércense por entrar en la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es cuando nos dan esas palabras de ánimo, cuando nos dicen: tú vas a poder, cuando nos dicen: es difícil para todo el mundo, pero tú lo vas a lograr, cuando nos dicen: ahora tú estás en Cristo Jesús, tú puedes en Él hacer todas las cosas posibles. Es cuando nosotros logramos dar ese extra. Una de las últimas cosas que hizo Moisés en su cumpleaños 120 fue darle la orden a Israel que leyeran cada 7 años, todos juntos, la palabra del Señor. Escucha lo que dice Deuteronomio 31:10-12. Y le mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, es el famoso año Shemitah, dice: en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor en el lugar que el Señor escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a los oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y extranjeros que estuvieran en tus ciudades, en fin, todo Israel, para que oigan y aprendan y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Tú puedes tener la Biblia. Hay quien utiliza la Biblia, por ejemplo, la abre y piensa que por abrirla y tenerla ahí a la entrada de su casa puede funcionar. Bueno, hay otras personas que piensan que porque la traen en el celular ya son personas que vaya, están aprovechando las verdades contenidas en la palabra de Dios. En realidad, si tú quieres verdaderamente que la palabra de Dios haga un cambio en tu vida, tú la tienes que escuchar. Y si es con cierta periodicidad, todos juntos, imagínate lo que esto hace. Por cierto, en tu testimonio personal, en tu experiencia personal, ¿qué ha sucedido cuando tú escuchas la palabra de Dios? Yo le pregunté esto a algunos amigos y me dijeron, unos alguna cosa, otros otra, pero finalmente alguien dijo: cuando eso sucede, la palabra de Dios me transforma. ¡Wow! Imagínate si esa capacidad de transformación tú la expones con toda tu familia
o con un grupo de amigos. La transformación va a ser que toda tu familia también sea transformada. ¿Cuánto tiempo dura esta ordenanza? Dios dijo que sería, en la voz de Moisés, que sería esto permanente. Quiero decirte que me llama la atención que sitúa esta ordenanza con la fiesta de los tabernáculos. ¿Sabes de qué se trata la fiesta de los tabernáculos? ¿Sabes qué significa la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos significa verdaderamente nuestras moradas eternas, lo que vamos a hacer por la eternidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer por la eternidad? Precisamente vamos a estar adorando a Dios y aprendiendo de su palabra. Esto lo puedes encontrar en Isaías capítulo 2, repito la cita para que la leas con detenimiento, Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, donde nos dice de un tiempo hermoso, de un tiempo de paz, de un tiempo donde el Mesías nos estará enseñando la palabra del Señor. ¡Wow! Será más que un maestro, será más que un pastor el que te esté enseñando la palabra de Dios en el milenio. Y en Zacarías 14, versículos 16 al 17, dice esta última de nuestras citas: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Israel, está hablando posteriormente a la gran tribulación, dice, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Exactamente, eso de lo que nos habla de la eternidad. Versículo 17, y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Durante la fiesta de los tabernáculos es muy común que sean días lluviosos como los que acabamos de tener en el mes pasado. Y Dios dice que esa lluvia, esa enseñanza, ese derramar, ese gotear de la palabra de Dios estará por siempre en su pueblo. Pero aquellos que no quieran reunirse para escuchar la palabra de Dios, el Señor cortará esa lluvia, el Señor cortará esa enseñanza, el Señor cortará esa capacidad, ese potencial de transformación. En este último cumpleaños de Moisés lo aprovechó mucho, y yo te quiero instar para que pienses en tu cumpleaños pasado y sobre todo en el cumpleaños que viene, en tu cumpleaños, y que lo aproveches también de la misma manera como Moisés lo hizo. Que puedas tú enseñar a las personas, ¿verdad?, con humildad y con reverencia, de que en Él vivimos, en Él somos, en Él nos movemos. Que redirecciones tu propósito en la vida. Que recibas muchos obsequios en el día de tu cumpleaños, pero que más allá de eso tú puedas brindar palabras de ánimo y aprobación. Y de que tú te reúnas con tu familia y con tus amigos periódicamente a escuchar la transformadora palabra del Señor. Porque el oír la palabra del Señor va a cambiarte a ti y producirá obediencia. Mi nombre es José Moreno. Te invito a que le des clic a este video, que lo compartas con otras personas que necesitan escuchar esta enseñanza y que te suscribas a este canal. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.